Es la Eucaristía del sexto domingo en el tiempo ordinario. La liturgia de la palabra de hoy nos apremia y ojalá que podamos abrir el corazón entendiendo que un texto sacado de contexto es el mejor pretexto para no creer bien y para no hacer lo que de verdad estamos llamados a hacer. Jeremías en su oráculo hoy quiere dejar claro que solo en Dios hay fuerza y garantía de conseguir el fruto y el resultado adecuado para la verdadera felicidad que el hombre busca en este mundo. Porque estamos llamados a ser felices en este mundo, pero sin prostituirnos con los amores pasajeros para que nuestra felicidad conste y hasta la vida eterna. Por eso, confiar exclusivamente en el hombre es un grave error y conduce al fracaso e incluso podría apartarnos de la salvación. ¿Qué decía hoy el profeta Jeremías literal? Maldito el hombre que confía en otro hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Ese es el texto. El contexto de ese texto es que en quien tenemos que poner toda nuestra confianza es solo en Dios. Sacado el texto de contexto, lleva a muchas personas a pensar, entonces, y dado lo que dice aquí, podemos apartar de nuestra fe el sacramento de la confesión. Porque en fin de cuentas nos confesamos con un hombre igual a nosotros en todo y en el pecado. Porque el único que es igual a nosotros en todo menos en el pecado es el Cristo de la gloria. Y con este texto fuera de contexto la gente se aparta del sacramento de la confesión. El problema es que para salvarme tengo que comerme a Cristo vivo en la Eucaristía. Porque la palabra de Dios me dice, el que no come del cuerpo del Hijo del Hombre y no bebe de su sangre, no tiene parte en su reino. Para salvarme tengo que comerme a Cristo, lo dice la palabra. Para comerme a Cristo en la Eucaristía tengo que estar en gracia. Porque la palabra dice, ay de aquel que se atreve a comerse el cuerpo de Cristo estando en ocasión de pecado, más le valdría no haber nacido. Y para estar en gracia tengo que correr al sacramento de la confesión, porque el mismo Cristo en la mañana de la resurrección, apareciéndose a sus apóstoles ya sus sacerdotes, les dice en Juan 20:21, reciban al Espíritu Santo de Dios, y sobre ellos sopló su Espíritu, para añadir, a quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Si Cristo mismo en toda la esencia de su persona instituye el sacramento de la confesión y nos llama a Él para que podamos estar en gracia, podamos comernos su cuerpo vivo en la Eucaristía y podamos conquistar el reino de los cielos, el profeta Jeremías o cualquiera otro que no está por encima de Cristo no puede decir lo contrario. Por lo tanto, Jeremías no está diciendo que no podemos confiar en el otro hombre. Toda la Biblia dice, confía en Dios, confía también en ti, confía en el otro. Sin confianza real no podemos vivir. Lo que no podemos hacer es poner ni a nada ni a nadie por encima de Dios. No podemos llegar a confiar en el otro tanto que dejemos de confiar en Dios o que hagamos que el otro ocupe en nuestra vida el lugar que a Dios le corresponde.
porque el único que subió al madero de la cruz y entregó su sangre por ti fue el Cristo de la gloria. Sí, es maldito el hombre que pone la confianza en otro hombre, porque aparta su corazón de Dios. Si confías en Dios sobre todas las cosas, si confías en ti porque tú eres la obra maestra de la creación, y si confías en el otro, que es el camino más corto para llegar a Dios desde el mandamiento principal que exige el amor a Dios sobre todo, el amor a ti por lo que eres y el amor al otro para que puedas conseguir tu salvación. Pide a Dios ahora el don de la sabiduría para que puedas interpretar bien su palabra desde el depósito revelado de la fe. El hombre que pone su confianza en el Señor va camino a su salvación. El hombre que confía en cualquiera otra cosa menos en Dios es como un árbol, dice la palabra, plantado en la estepa. Y la estepa, sabemos, un terreno infértil, cuasi desértico, que no da buenos frutos. Es muy frecuente encontrar en las Escrituras y en la historia de la salvación un contraste entre lo que es la bendición y la maldición. Porque hay dos opciones: o estás con Dios o estás con el diablo. Y hay dos opciones más: o estás con Dios y te salvas, o estás con el diablo y te vas al infierno. Eso te toca decidirlo a ti. Eso nadie te lo va a imponer, nadie te lo puede mandar. Eres libre, haz con tu vida lo que te dé la gana. Eres libre, así Dios quiso crearte. Pero la libertad también tiene un costo y un valor. Tú decides lo que quieres pagar por tu libertad. Si ver el rostro de Dios en la eternidad, con Él poder celebrar la eterna y definitiva Pascua, en una forma espiritual de hablar, a abrazarnos otra vez cuando nos reencontremos allá en el reino, en donde podremos adorar para siempre la majestad del Dios que vive, o si viviremos de espaldas a Dios, o como si Dios no existiera, rindiéndole culto al demonio con todas sus seducciones, y entonces simple, llana y sencillamente, al no poder ver el rostro de Dios, solo nos espera la tiniebla en la eternidad. Jeremías advierte que quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón de Dios, tiene cerrado el camino de la esperanza. Todas esas imágenes nos advierten acerca de la fragilidad del hombre, y nuestra fragilidad al pecado nos lleva. Si quiero salir de esa fragilidad, tengo que buscar la fuerza que viene de lo alto. Esa se encuentra en Dios y en la vida sacramental que Dios a la iglesia verdadera tuvo a bien legarle. Y el salmo de hoy es secuela básica de esa misma primera lectura. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Mientras que el hombre que pone su confianza en el Señor está plantado en la estepa, en el lugar desértico, el salmista dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que no entra en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos. Su gozo es cumplir la ley del Señor, y en esa ley medita día y noche. ¿Cómo es, según el salmista, el hombre que ha puesto su confianza en el Señor? Es como un árbol. ¿Dónde está plantado ese hombre que ha puesto su confianza en el Señor? Al borde de la acequia, en el lugar donde hay agua abundante, profundas raíces para mantenerse siempre verde, y sobre todo sus frutos están dados a tiempo. Ese es el que conoce al Señor y verá su rostro. El salmista va a añadir: no así con el impío, no así. El impío es como paja que arrebata el viento. Te toca otra vez decidir cómo quieres vivir tu vida. Como un impío, una palabra más cercana, como un miserable. Puedes hacerlo si quieres. Al final, ¿qué es un miserable?
alguien que no goza de la misericordia de Dios. Eso es un miserable. Si yo no quiero estar en ese lugar de miseria por mis miserias, a ellas tengo que renunciar, ir al sacramento de la confesión para dejarlas allí, porque el pecado engendra pecado. Y si me guardo en mi corazón el pecado, llámese como se llame, lejos de sanar, me voy a envenenar. Si lo que toco como un hombre santo lo troco en santidad, y lo que toco como un hombre bueno en bondad lo cambio, todo lo que toco desde la amargura lo amargo, y todo lo que toco desde el coraje y la violencia lo aparto de Dios. Pídele al salmista que te hable al corazón, y pide a Dios que te arranque de raíz si te sientes plantado en la estepa, y que te trasplante allí donde las aguas siempre corren frescas, donde los pastos siempre son verdes, y donde la oveja viene para comerse bien, poder vivir en vida que la lleve luego a poder servir desde su lana y desde su carne, y tú a servirle a Dios desde la santidad, que es realmente a lo que estás llamado. Fíjate un segundo nomás en esta segunda lectura que la Iglesia nos ha regalado. Fue la primera carta a los Corintios. Hay un problema con Pablo. Saben que Pablo es un converso. Era un judío bueno, pero estaba lejos del misterio de Cristo. Tiene un encuentro personal con Cristo, camino a Damasco. Todos conocemos eso, se convirtió. De ser el peor perseguidor, es ahora el más grande promulgador. Él mismo se define como un aborto en la conversión. Y Cristo quiso que fuera luz de los gentiles, y así aprendió a vivir en santidad. Pablo se convierte no por la predicación de nadie, un poquito la de Esteban quizás, a quien él permitió que lo apedrearan, el primer mártir de la iglesia. Poquito quizá con la muerte, la sangre de Esteban derramada. Pero ni Pedro, ni Juan, ni Bernabé, ni ninguno otro le predicó a Pablo realmente. Pablo se convierte porque tiene un encuentro personal camino a Damasco con Cristo y este resucitado. Señor, ¿quién eres? Y la voz responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tiene un encuentro con Cristo resucitado. Si es cierto, y lo es, que el centro de la predicación de Jesús es el reino de los cielos, también es cierto que el centro de la predicación de Pablo va a ser el amor, pero en Cristo resucitado. Le predica a los judíos y a los griegos, y estos últimos no creen en la resurrección. Y cada vez que le intentaba tocar el tema, medio se burlaban. De eso te escucharemos hablar en otro momento, y cosas parecidas. Le dicen: los muertos no resucitan. Sin embargo, Pablo está predicando un Cristo resucitado. Ellos quieren convertirse a ese Cristo, quieren creer que Cristo resucitó. Para poder creerlo tienen que cambiar su mente, porque Pablo va a añadir una de sus frases más célebres: ¿de verdad tú no crees que Cristo resucitó? Pues si Cristo no ha resucitado, vana, inútil sería nuestra fe. Porque la grandeza del católico práctico es saber que se va a morir, y ojalá que todos podamos morir en la presencia de Dios. Que se va a morir, pero que hay vida después de la muerte, que habremos de resucitar, porque Cristo murió, resucitó, venció la muerte para siempre. La muerte no tiene dominio sobre él, y si tú crees en el Cristo que vive, vives para él y te mueres estando en gracia, igual vencerás la muerte y Cristo te llevará con él, porque él te prometió que se iría para preparar para ti una mansión con duración de vida eterna en el reino de los cielos, y Cristo jamás renuncia a ninguna de sus promesas. Cristo ha resucitado. La tristeza del mundo actual es que muchos de nosotros vivimos, pero muertos a la fe, muertos a la gracia. Vivimos dañados y haciendo daño.
Del hombre del siglo XX, ¿recuerdan aquello que se decía? El hombre del siglo XX es un hombre solo. Mucho más triste es lo que se dice del hombre del siglo XXI. El hombre del siglo XXI es un hombre herido y capaz de herir, dañado y capaz de dañar, infeliz y capaz de desgraciarle la vida a los que dice amar. Y eso es realmente triste. Si no voy a poner ni un granito para que el otro sea un poquito más feliz, haya más unidad, más paz y más armonía, por favor, cállate, retírate dignamente, procura un encuentro personal con Dios y vuelve a casa, vuelve al hogar, vuelve a tu esposo, a tu esposa, a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos, para que aprendas a mirarlos con la mirada del Cristo, a abrazarlos en el abrazo del Espíritu Santo de Dios, no a perdonarlos primero, a pedirles perdón y luego a perdonarlos aunque ellos perdón no pidan. Porque cuando un hombre tiene un encuentro personal con Cristo, ese es el que tiene que comenzar a cambiar el mundo entero. El Evangelio fue según San Lucas en el capítulo 6. Es la proclamación de las bienaventuranzas, donde Lucas recoge solo 4 bienaventuranzas. Mateo, por su parte, tiene 8 bienaventuranzas. Cierto que Lucas tiene solo 4, pero Lucas añade algo que ningún otro evangelista añade: 4 bienaventuranzas y 4 ayes, 4 lamentos. Algunos dicen 4 malaventuranzas. Las bienaventuranzas son la fuente y el programa de la verdadera dicha del hombre. Jesús las proclama para vivirlas en este mundo. Debe quedarnos claro de que no es la persecución ni la pobreza el motivo de la felicidad del hombre. Jesús no quiere que sufras, que te duela nada, ni que te enfermes, ni que te persigan, ni que te maltraten, menos que nadie se atreva a golpearte. Jesús no es eso lo que quiere, ni que llores, ni que te lamentes, nada que ver. Jesús simplemente quiere que experimentando la bienaventuranza conviertas en dolor en alabanza, en adoración, en puente, en escalera. Que el dolor, la prueba, la dificultad, la enfermedad, el que los demás de vez en cuando te insulten, te maltraten y medio te humillen, no haga que en tu corazón nazca un odio y un rencor, una venganza que en fin de cuentas solo te daña a ti, al otro ni siquiera le importa y hasta se alegra que lo odies, porque al odiarlo y sin darte cuenta le entregas el gobierno de tu vida a aquel a quien dices no querer, y eso no tendría sentido alguno. Las bienaventuranzas son parte del plan de salvación de Dios, del Padre Celestial, que es amoroso, generoso, bondadoso, justo, y al hombre que ha conocido y cumplido con su voluntad quiere bendecirlo para la eternidad. Hay unos ayes allí muy interesantes. Ay de ustedes los ricos. Debe quedarte clara una cosa: la palabra de Dios, la Biblia, no aborrece las riquezas. No son maldición las riquezas, son siempre bendición en todas las escrituras. Yo pienso en ocasiones que es peor un pobre miserable apegado a las 4 porquerías que tiene, que un rico generoso que siempre ayuda. ¿Qué digo yo de vez en cuando por ahí? Yo no quiero ser rico, de verdad, no me interesa. Sí quiero que Dios me ponga como 20 personas ricas aquí que me quieran mucho y me den todo lo que yo necesito para mí y para la parroquia. Lo demás no importa. Hay un rico por ahí que quiera, nos hablamos después de la misa y me das una tarjeta de crédito con mi nombre y con tu cuenta, y te juro por mi madre muerta que los dos nos salvamos. No hay problema. No es la riqueza el problema, son las actitudes que asumimos ante la riqueza o ante la pobreza. Porque a veces somos tan miserables, nosotros los pobres,
como los ricos. Y lo que va a salvarte, lo que va a salvarme, no es que viva como un miserable, sino como alguien que, disfrutando de la misericordia infinita de Dios, no quiere ningún tipo de apego con este mundo pasajero. Ay de los que están saciados, de los que ahora ríen. Ay, si todo el mundo habla bien de ti, igual hicieron los profetas con nuestros antepasados. Es solo en el relato de Lucas que encontramos este desconcertante texto bíblico. Jesús sabe que los hombres buscan ansiosamente su felicidad en los bienes pasajeros de este mundo, en el prestigio y la fama, pero a veces a costillas de los demás, en el poder, pero para humillar, maltratar y desgastar al otro. Por eso su advertencia a los hombres llega a la intimidad del corazón. A lo largo de este relato evangélico, Lucas vuelve una y otra vez sobre este asunto, resumiendo esto en 4 ayes que ya hemos mencionado. Y solo quiere de ti que te duela el corazón por haber ofendido a Dios. Que quieras volver a la casa de papá, pero por la puerta estrecha, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y la puerta estrecha en la iglesia verdadera es su vida sacramental. Que pases por el sacramento de la confesión. Que resuelvas tu matrimonio y lo hagas sacramental. Que te apartes de todo vicio cochino que destruye tu vida y la vida de los demás. Que no juegues a la infidelidad. Es el peor pecado contra Dios, contra tu pareja, contra tus hijos y contra ti mismo. El pecado de la infidelidad te acochina la vida y le destruye la vida a todos los demás. No se vale perder el alma por 5 minutos de placer en una cama sucia de un motel barato. No se vale perder la salvación por esa porquería pasajera que al final solo te da un poco de asco y de rabia contigo mismo. Hay que ser bien miserable para poder llegar a casa con las manos sucias del pecado de la infidelidad y abrazar a los hijos y a los nietos, acostarlos en ese pecho donde acostaste esa perra o ese perro y besarlo con esos labios donde besaste lo prohibido. No se vale que prostituyamos así a nuestras familias, no se vale. Es un pecado cochino y miserable que lo daña todo y que nos aparta de la posibilidad de salvarnos. El llamado es al arrepentimiento, a pasar por el sacramento de la confesión. ¿Sabes qué es lo mejor que tiene el sacramento de la confesión en esta parroquia? Que yo soy un miserable pecador. Y cuando tú vienes a mí con tu pecado, te entiendo perfecto. Te comprendo a la perfección y no puedo juzgarte. Porque la misericordia que tú vienes buscando de Dios en mi persona, porque soy sacerdote, es la misma que yo necesito de Dios. Y si te la negara a ti o te condenara a ti, estaría perdido en mi juicio final. Y por lo menos yo hoy y ahora no quiero condenarme. Y no me gustaría que nadie más se condenara. Solo un detalle más y nos vamos. Porque ya el señor alcalde me está mirando mal porque yo hablo mucho. Y eso que lo escribí para hablar menos. Un detalle más, nada más. Todos se van a morir, ustedes, todos se van a morir. Y yo también. Solo espero que ustedes se mueran primero para yo hacerle misas bien bonitas y que la familia esté bien contenta. Los que quieran empezar a morirse esta semana se anotan en un libro que tengo atrás y yo empiezo a celebrar sus misas. Mentira, mentira, eso es casi crueldad. No te mueras, por favor, para que sigas viniendo a misa y echando el dólar que me echas en la colecta. No, mentira, mentira, mentira. Que nos ponemos de pie, vamos a profesar nuestra fe.